Le agradezco al abogado constitucionalista Francisco Burgoa que esté con nosotros esta mañana. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Tengo sentimientos encontrados con esto del nepotismo, Francisco, porque a López Obrador no le movían ni una sola coma, ni un punto y coma, ni un punto a sus iniciativas. A la presidenta Sheinbaum parece que sí le mueven cosas a sus iniciativas. Digo, eso es bueno, pero pues bueno para quién, ¿no? Con respecto al nepotismo, por eso digo que tengo sentimientos encontrados. ¿Cómo ves esto? ¿Veremos ya entonces iniciativas de la presidenta que las modifique el Congreso? Bueno, mira, yo creo que en aras de la verdad es importante decir que las primeras iniciativas que llegó a presentar el entonces presidente López Obrador sí llegaron a tener algunas modificaciones y sobre todo en su primer trienio. Recordemos temas, por ejemplo como la Guardia Nacional y otros más en donde sí hubo precisiones y sobre todo porque en el Senado de la República el oficialismo no contaba con la mayoría calificada y tenía que ceder ante la oposición. Sin embargo, ya fue hacia el final de su sexenio en donde ahí sí no se le movía ni un punto ni una coma y sobre todo a iniciativas de reformas a la legislación secundaria, que ahí sí el oficialismo no requería a la oposición. Entonces ahí digamos esa posición creo que es importante tenerla, claro. Pero que indudablemente en el contexto uno dice, a ver, el Congreso, el poder reformador de la Constitución, tiene que ser un poder totalmente autónomo e independiente del Ejecutivo y está en todo su derecho de discutir, de hacer las modificaciones que estime pertinente a las iniciativas que presente el presidente o la presidenta de México. Eso debiese ser, digámoslo así, algo normal. Sin embargo, estamos acostumbrados a que prácticamente iniciativa que presenta el gran presidente de México simplemente se haga una simulación de discusión y se imponga la votación de la mayoría del oficialismo. Y por eso es que sí nos llama mucho la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum haya presentado una iniciativa para que el nepotismo, y aquí creo que es importante hacer énfasis en el adjetivo electoral, no es todo el nepotismo, solamente el electoral para cargos solamente políticos, es decir, hablando de diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, el presidenta de México, solamente estos, no entran los de la elección judicial, de ministros, magistrados y jueces, que también son electos por el voto popular. Entonces, el hecho de que la presidenta solamente haya presentado esta iniciativa para que entrara en vigor, no al día siguiente de su publicación, que es lo que tradicionalmente se suele adicionar en los artículos transitorios, sino que se fuera para 2 años, en 2 años, 2027. Ok, está bien. Pero de ahí a que el mismo oficialismo, para tratar de mantener su bloque de unidad y a partir de presión por parte del Partido Verde, se ha hecho una modificación para que entre en vigor hasta 2030. Ay, Juan Carlos, entonces es reconocer que sí hay nepotismo y el nepotismo lo queremos seguir ejerciendo hasta 2030. Y 2030, a ver qué pasa. Y aún así, Juan Carlos, hay una trampa dentro de la redacción. Sí. ¿Y esto por qué? Porque se habla de que no se tiene que tener ningún vínculo de parentesco, sea por consanguinidad o por parentesco civil, pero habla de respecto de la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo, sea del gobernador o del Ejecutivo Federal. Sí. O del cargo. O sea, puede pedir licencia y ya se abrió, o sea, ya se habilita. Qué bueno que lo comentas, Juan Carlos, porque exactamente ese es el punto. Inclusive veamos los casos de Coahuila con los hermanos Moreira o en el matrimonio de Puebla. En el caso de estos dos gubernaturas, no es que sucediera de forma inmediata el hermano al otro hermano o la esposa al esposo. Hubo un gobernador ahí interino. Y prácticamente si atendemos a la literalidad de esta reforma, ¿Qué significa? Que entonces es una simulación, porque basta que el titular pida licencia
y simplemente ya hay otra persona que no está ya en la titularidad del cargo el original, y simplemente la esposa, el esposo o quien sea el hijo o quien tenga este parentesco simplemente va a poder ser. Entonces esos sentimientos encontrados hay que exacerbarlos, Juan Carlos, porque esa es la realidad. Sí, es así, Francisco Burgoa, independientemente de que entre el 27 o el 30, van a buscar la manera de heredarse los cargos, o sea, van a buscar la forma de heredarse los cargos. Así es. Entonces qué lamentable que solamente sea un discurso político, pero que en el fondo la verdad es que el nepotismo debiese estar, como sí lo está, totalmente prohibido en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero ¿de qué sirve que en una legislación secundaria se encuentre? Y sobre todo, si se va a llevar a nivel constitucional federal y a nivel constitucional en cada entidad federativa, si van a buscar la forma de cómo estar evadiendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que solamente es una simulación, porque van a seguir existiendo esta forma de, entre comillas, dicho coloquialmente, de estar heredando los cargos. Y aquí, por ejemplo, llama la atención que el senador Saúl Monreal dice: yo estoy de acuerdo con esta reforma en contra del nepotismo, pero yo voy a buscar el pues, ser candidato, y el pueblo de Zacatecas es el que va a decidir si voy a hacer o no voy a hacer, en función de que el actual gobernador de Zacatecas es hermano del senador de ¿cómo se llama? Saúl Monreal, sí, que es finalmente quien aspira también este mismo caso. Hay toro, dijo Félix Salgado. Está celebrando Félix Salgado Macedonio. Así es, y también la senadora por el estado de San Luis Potosí, sí, que es esposa del gobernador de ese estado. Entonces, ¿de qué se trata? Solamente de reconocer que hay nepotismo, pero no cumplirlo, y esta parte es donde uno dice, entonces, ¿de qué sirve este tipo de reformas que indudablemente tienen un fondo, un comentario, una base de argumentación general muy buena, pero que en la práctica pues va a ser una simulación y una letra muerta de aquí? Hay que esperarnos a 5 años, mientras hay que seguir viendo y permitiendo el nepotismo, cuando menos el electoral. Ya no hablemos del nepotismo cruzado, de todos lo que hemos visto, inclusive los TADEI, ¿verdad? Que a nivel federal y a nivel local, ahí también está presente el TADEI como un nepotismo no electoral propiamente dicho, pero sí un nepotismo administrativo cruzado en diferentes ámbitos de gobierno. Sí, bueno, el hijo de TADEI es el secretario de la Consejería Jurídica de la Gubernatura de Sonora. Así es, y aparte cuando era ahí presidenta del Instituto de Transparencia, todo hay contratos hacia el gobierno del estado de Sonora, y se van a ver, hay conflicto, no hay conflicto de interés, sí, y esto es donde uno dice, a ver, ¿se va a sacar el nepotismo o no? Los hijos de los gobernadores que no tienen cargos públicos, pero que ejercen funciones públicas. Francisco Burgoa, ¿es nepotismo o no es nepotismo? Y claro, el caso de Puebla, efectivamente el hijo del gobernador de Puebla, de Armenta. Exacto, o el de Sonora también. No, pues exactamente, sí, también está el caso. Es decir, y entonces, ¿de qué nos sirve estar aplaudiendo una iniciativa de esta naturaleza cuando en la práctica, pues prácticamente no se está cumpliendo? Y sobre todo veremos qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados, si van a regresar a la idea de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum de mantener el 2027 o no, y sobre todo si dicen que en Morena van a modificar los estatutos para que cumplan, pero pues esto yo creo que nada más es una evidente simulación. También se puede simular a través de Morena, aunque los estatutos de Morena digan eso, pues puede postularse por algún aliado y Morena respaldarlo. Y totalmente, y sobre todo con este tema que decía, bueno, a ver, se pide licencia ya, o en una de esas van e impugnan ante el Tribunal Electoral esos estatutos que le impiden que a una persona de Morena esté ejerciendo sus derechos político-electorales, y dado que 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral también ya son oficialistas, pues van a estar respaldando exactamente todo este tipo de situaciones. Sí, Francisco Burgoa, ¿tiene posibilidad legal la presidenta de vetar esto que aprobaron en el Congreso? No lo va a hacer, yo sé, pero ¿tendría esa facultad? Qué buena pregunta haces, Juan Carlos, porque me da la oportunidad de decir que simplemente no existe el veto presidencial a reformas constitucionales. Bien. Dado que las reformas constitucionales solamente tienen que ser aprobadas por una mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso Federal y por la mayoría de los congresos de las 32 entidades federativas. De ahí se lleva a cabo la declaración del cómputo de los votos también por ambas cámaras del Congreso, y se le manda
al Ejecutivo Federal para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero no hay posibilidad de que se formule observaciones o lo que se conoce como vetar. El derecho de veto a reformas constitucionales no existe por parte del presidente de México. Sí, ahorita está recorriendo el camino para que se conforme esta reforma constitucional. Faltan las autorizaciones de los congresos estatales y una vez que los congresos estatales lo aprueben, pues será enviada al Ejecutivo y ya publicada y entrará en vigor. Falta diputados también, ¿no? Tiene que regresar a diputados otra vez, ¿verdad? Exactamente, ahorita está en la Cámara de Diputados y es ahí donde veremos si se mantiene lo que aprobó la Cámara de Senadores, es decir, a 2030, esa reforma que es también para el tema de impedir la reelección consecutiva de legisladores. Entonces veremos si se mantiene a 2030 o si regresa a 2027, que es finalmente lo que quiere la presidenta de México. ¿Pero tú crees que Ricardo Monreal pues vaya a querer regresar a 2027 la prohibición de que se hereden los cargos? Pues ahí está su hermano, ¿no? Exactamente, entonces veremos ahí qué es lo que pasa. Exacto. Francisco Burgoa, muchas gracias por ayudarnos a entender esto que está pasando en las cámaras. Abogado constitucionalista, estamos en contacto si te parece. Claro que sí, Juan Carlos, fuerte abrazo para ti. Igualmente.